Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios me les bendiga. ¿Cómo están ustedes hoy en este día? Es un día especial en el cual hemos terminado un servicio y aquí nos hemos reunido ya por medio de esta plataforma de YouTube, llevarles un mensaje que va a bendecir su vida. Este mensaje se titula Dios proveerá. Quizás estás pasando una situación bastante difícil. Posiblemente estés pasando una circunstancia muy complicada. Traigo una palabra para tu vida y esta palabra no es de mí, sino que esta palabra proviene de Dios. Y si esta palabra proviene de Dios, obviamente proviene del cielo. Entonces quiero bendecirte a través de esta palabra que dice en el libro de Génesis capítulo 22 y su versículo 8. Dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Dios se proveerá. ¿Qué pasó aquí en este relato bíblico? Dios le había prometido un hijo a Abraham, aunque Abraham y Sarai ya eran ancianos, pero Dios cumplió su promesa. Más adelante encontramos Dios le pide a su hijo para que se lo ofrezca en sacrificio. Abraham no rehusó a su hijo, lo llevó hasta el lugar que Dios le indicó, y cuando Abraham estaba a punto de enterrarle el cuchillo o la navaja o el puñal a su hijo para degollarle, en ese momento el ángel le habló a Abraham y le dijo, no le hagas daño al muchacho. Momentos antes, Isaac, hijo de Abraham, le dijo a su papá, papá, aquí tenemos la leña, aquí tenemos el fuego para ofrecer el sacrificio. Es decir, que Isaac no sabía que el sacrificio era él, pero Abraham sí sabía que el sacrificio tenía que ser su hijo. Mas, sin embargo, de los labios y del corazón de este anciano, le dice a su hijo, su único hijo, imagínate, le dice, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Ya en el momento cumbre, podríamos decirle así, en donde tenía que sacrificar a su hijo, porque Dios se lo había pedido. Pero realmente no es que Dios quería que Abraham matara a su hijo, ofreciéndoselo en sacrificio a Dios. Lo que Dios estaba haciendo era probando, probando la fe de Abraham, porque Abraham decía que amaba a Dios. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Decimos que amamos a Dios, pero cuando las circunstancias difíciles a nuestra vida llegan, entonces renegamos, lo dejamos, abandonamos la iglesia, dejamos de asistir, nos apartamos de Dios, dejamos las cosas de Dios por un lado y nos vamos triste, diciendo, Dios no me escuchó, Dios no me respondió, Dios ya no me ama, Dios ya no quiere nada conmigo, ya no sirvo para nada, si ni siquiera Dios me escucha. Pero realmente es tu proceso al cual Dios te metió para luego sacarte en victoria. Fíjate, Dios proveerá, hijo mío. O sea, Dios tiene las cosas de inmediato. Apareció ahí un carnero trabado en un zarzal y fue el anciano, tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en sacrificio. Yo te pregunto, ¿quién llevó el carnero al zarzal? ¿Quién fue el que movió a ese animalito para que quedara trabado en el zarzal? ¿Acaso no fue Dios? Claro que fue Dios. ¿Acaso no Dios respondió? Claro que sí. ¿Pero en qué momento? No cuando venían caminando, sino ya en el momento decisivo en donde Abraham efectivamente iba a sacrificar a su hijo y el ángel le dijo, conozco tu fe, ya tu fe ha sido probada. Entonces, tenemos también aquí otra palabra que lo encontramos en el Nuevo Testamento y esto se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 14 y su versículo 14 también. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ella y sanó a los que estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo, traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió
Y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ojo, dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los panes, de los pedazos de panes, 12 cestas llenas, 12, no dos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar a los niños. 5 panes, 2 peces. Los discípulos dijeron estas palabras: Señor, despide a la multitud, que se vayan. Jesús había hecho milagros, Jesús había sanado, Jesús había ayudado a la gente. Y habían ya pasado días, la gente tenía hambre. Los discípulos dijeron: despídelos ya, que se vayan a los pueblos, que compren de comer. Jesús les responde y les dice: denle ustedes de comer. Y ellos dijeron: ¿y aquí de dónde, Señor? No tenemos aquí nada más que 5 panes y 2 pececitos. ¿Y qué es esto para tanta gente? 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Hagamos cuentas. Si los 5,000 llevaban esposas, no lo sabemos, pero si así fuera, eran 10,000. Si cada pareja llevaba 2 niños, entonces estamos hablando de 20,000 personas. Pero no vamos entonces a decir exactamente cuánto eras. Algunos decían eran 14,000, otros decían posiblemente eran 17,000. Pero en fin, 15,000 personas, hablemos de 15,000 personas. En ese momento ellos comen, no estoy diciendo que eran 15,000, pero supongamos que eran 15,000, podrían ser 13,000. Bien. Jesús dice: denle de comer ustedes. Ellos dicen: no tenemos. Jesús dice: ¿qué hay? No, pues solamente 5 panecitos y 2 peces. Jesús dice entonces: tráiganmelo para acá. Ellos no tienen necesidad de irse a los pueblos. Y Jesús tomó los panes y tomó los peces y los bendijo. Y quiero que pongan cuidado en esto. En ese momento los panes no empezaron a brotar, ni los peces empezaron a brotar. Bum, 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 bum. No, porque de otra manera, ojo acá, Jesús se hubiera quedado sepultado entre los panes y los peces en su humanidad. Mas sin embargo, Jesús tomó entonces, pedació los panes, pedació los peces y repartió a los discípulos. Le dio a los discípulos para que los discípulos le dieran a las personas que estaban recostadas de 50 en 50, de 100 en 100. Imagínate, a medida que los discípulos iban repartiendo, dando el pan, dando el pez, dice la palabra del Señor que los panes se iban multiplicando. Cuidado acá, ojo acá, mucho cuidado. A medida que tú das, Dios te da. A medida que tú das, Dios te va a multiplicar la bendición. Entonces, ¿por qué no tenemos bendición? ¿Por qué no somos bendecidos? Ojo acá, yo no voy a criticarte. Es que tú nunca has dado, es que tú no has sembrado. Si tú ya sembraste, si tú ya diste, yo te garantizo por medio de la palabra que tú vas a cosechar. Y según tu siembra, así será tu cosecha. En otras palabras, el que poco siembra, poco cosecha. El que mucho siembra, mucho cosecha. Tal vez tú dirás en este momento: varón de Dios, pero yo no tengo para sembrar. Dice la Escritura que Él provee la semilla para que siembre el que quiere sembrar. No te comas la semilla, siembra. Yo te pregunto, ¿quieres ser bendecido? ¿En verdad quieres tú ser bendecido? Siembra. Búscate a una familia, a alguien que esté necesitando. Siembra y te garantizo que Dios siempre estará proveyendo. Recuerda, el tema se titula Dios proveerá. Se conoce como la palabra Jehová Jireh. Él es el dueño del oro y Él es el dueño de la plata. Y recibe esta palabra en tu vida. Y tú me dirás: siervo, pero yo no puedo hablar con Dios. Quiero hacer una oración por tu vida en este momento. Di: Señor Jesús, abro mi corazón, te entrego mi vida y desde hoy en adelante la semilla que tú me des, yo lo voy a sembrar. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Tu sangre preciosa me lava y me limpia de todo pecado. Y en este día, tarde o noche, yo te acepto en mi vida y te acepto en mi corazón. Y declaro, Jesús, que tú moriste por mí en la cruz y resucitaste. Y de hoy en adelante, yo soy tu hijo y tú eres mi padre y tú eres mi Jehová Jireh. Tú eres mi proveedor. Hoy y siempre, Padre, gracias en el nombre de Jesús. Dios te bendiga,
tu hermano y tu amigo en Cristo Jesús, Nelson, para servirte. Amén.